Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de Crímenes, el nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales, 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas, donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Un lugar donde el mar parece susurrar advertencias y las piedras guardan juramentos rotos. El Mont Calvari, en Arenys de Mar, se alza como un vigía de siglos que ha visto demasiado y calla aún más. No es solo una ermita sobre una colina. Hoy en día, el complejo que la integra combina viviendas privadas y restos visibles de su pasado religioso, un espacio donde lo cotidiano convive con lo sagrado. Es un altar de arrepentimientos, un refugio de secretos, y para quienes se atreven a subir cuando el sol se esconde, una puerta entre lo que se ve y lo que no debería verse. Sus balcones y patios que miran al mar parecen custodiar no solo la historia de la localidad, sino también las sombras que han decidido quedarse. Hola, soy Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast de Apcas creado y dirigido por Joan Prats y producido por Marc Jiménez, donde desenterramos las historias más oscuras y reales de nuestra crónica negra. Aquí desenterramos casos reales que estremecieron a la península, historias que hoy también viven en nuestros 2 libros publicados, Crímenes Ibéricos y Juicios de Crímenes, que ya puedes adquirir en Amazon y librerías. Empezamos. La brisa marina llega hasta el Mont Calvari como un susurro frío, cargado de sal, humedad y siglos de historias que se han aferrado a sus muros como hiedra invisible. Arenys de Mar, en el Maresma, duerme al pie de su colina sagrada, ajena o tal vez resignada a las tragedias que han impregnado sus piedras. Desde lo alto, la ermita observa, siempre ha observado. Y quienes conocen su pasado dicen que no solo guarda rezos y promesas, sino también culpas, pactos y gritos apagados, atrapados en las grietas de sus muros como ecos que nunca terminan de morir. En el siglo XVI, la historia de Hipólito Doy comenzó a escribirse con tinta oscura. Era un hombre de carácter fuerte, marcado por un temperamento impredecible, cuya vida cambió para siempre una noche en la que, cegado por los celos o la ira, arrebató la vida a su esposa. La tradición oral relata que su crimen fue tan brutal que la comunidad entera quedó sacudida. Se cuenta que la agresión ocurrió en la penumbra de su propio hogar tras una discusión que escaló hasta el frenesí, y que el cuerpo de su esposa quedó sin vida en el suelo de piedra,
marcado por la violencia física y por heridas que hablaban de una ira incontenible. El silencio posterior fue roto solo por los gritos de quienes llegaron primero a la escena, testigos del horror y de la sangre que se mezclaba con el polvo del piso. Desde ese día, su nombre comenzó a pronunciarse con temor, asociado para siempre a aquel acto de furia que manchó no solo sus manos, sino la memoria de todo un pueblo. La magnitud de su acto llegó a oídos de las autoridades eclesiásticas y la leyenda asegura que el mismísimo Papa le impuso un castigo ejemplar, no prisión ni muerte, sino una penitencia que lo obligaría a enfrentarse a su culpa cada día de su vida. Debía levantar piedra sobre piedra una ermita en lo alto del promontorio de Arenys, expuesta a los vientos y vigilante sobre el mar, como altar de fe y condena. Se dice que Doig aceptó, quizá buscando redención, quizá temiendo más la condena eterna que la terrenal. Día tras día subía por el empinado sendero con piedras a cuestas, sintiendo el peso de cada una como un recordatorio de su crimen. El sol le quemaba la piel, el viento le azotaba el rostro, y aún así continuaba. Los ancianos del lugar contaban que, durante la construcción, Hipólito rara vez hablaba. Solo escuchaba el eco metálico de su cincel y el golpe sordo de las piedras al encajar. Y en las noches más frías, algunos aseguraban oír desde la costa el golpeteo rítmico como si las manos culpables aún trabajaran siglos después. Cuando la ermita se alzó finalmente, blanca y solemne, se convirtió en testimonio de un pacto entre el hombre y la divinidad, pero también en símbolo de un crimen que no debía olvidarse. Su silueta, recortada contra el cielo, era tanto un faro espiritual como una advertencia. Con el tiempo, la figura de Hipólito Doig se desvaneció en la historia, pero no en la memoria del lugar. En las noches sin luna, algunos afirmaban que su espíritu vagaba todavía por la colina, incapaz de encontrar paz, condenado a repetir su penitencia más allá de la muerte. Decían que, desde la base del sendero, se podía escuchar el crujir de la grava bajo pasos invisibles, acercándose despacio, demasiado despacio, hasta que el sonido se detenía justo detrás de ti. Otros aseguraban haberlo visto, una sombra alta y encorvada, cargando una piedra enorme entre los brazos, con el rostro oculto en penumbra y un susurro que parecía repetir palabras ininteligibles. En ocasiones, al cruzarse con esa figura, un frío antinatural recorría la piel y el aire se volvía espeso, como si algo antiguo y hostil se hubiera detenido para mirarte fijamente, esperando que apartaras la vista primero. Así, la leyenda sobrevivió, transmitida de generación en generación, mezclando verdad y mito hasta que fue imposible separarlos. Y todavía hoy, cuando el viento sopla desde el mar y golpea las viejas paredes, hay quien asegura que escucha los ecos de aquel castigo resonando bajo la tierra como un latido que no cesa. Aquel lugar, elevado frente al mar Mediterráneo embravecido, pronto se convirtió en punto de referencia para pescadores y viajeros. Pero su fama no era limpia. Algunos decían que al caer la noche, la figura de una mujer se veía caminar por el sendero de acceso, descalza, dejando tras de sí huellas que se desvanecían antes de llegar a la puerta. Otros juraban haber sentido una mano fría en el hombro cuando se arrodillaban a rezar, o un aliento ajeno rozando la nuca en el silencio más profundo. Y no faltaban marineros que aseguraban ver una luz errante en lo alto flotando frente a la ermita como un faro que sólo ellos podían percibir. Con el paso de los siglos,
el Mont Calvari cambió de rostro. En 1892, Narcís Serra lo compró y lo transformó primero en balneario y luego, en 1906, en un hotel modernista que miraba al horizonte. Allí, entre columnas ornamentadas y ventanales con vidrieras de colores, se mezclaban el lujo y el rumor de viejas maldiciones. Durante la Guerra Civil, el edificio sirvió de refugio y cuartel improvisado. Las paredes escucharon oraciones en voz baja, llantos de despedida y el crujir de botas sobre el suelo de madera. Muchos de los que se alojaron allí durante aquellos años aseguraban que, en las madrugadas, se oían pasos que subían lentamente las escaleras, pero que nunca llegaban al descansillo, o susurros en habitaciones vacías. En 1948, el hotel fue dividido en viviendas, integrando la vieja ermita en su estructura. Desde entonces, las historias se hicieron más íntimas, susurradas entre vecinos, pasos en el claustro vacío, golpes suaves en las puertas a medianoche, ventanas que se abrían solas en días sin viento. Alguna vez, niños que jugaban en el patio aseguraron haber visto a un hombre alto, con ropas antiguas y mirada triste, observándolos desde la sombra. Cuando los adultos acudían, no había nadie. Otros hablaron de sombras que se quedaban quietas demasiado tiempo, como si esperaran algo o a alguien. Y así llegó noviembre de 2024. Arenys de Mar amaneció envuelta en la bruma costera cuando la noticia empezó a recorrer de portal en portal. En una vivienda de la colonia Andersen, una urbanización tranquila a tocar de la costa, habían sido hallados muertos un padre y su hijo. El aviso llegó de noche a la policía local y poco después los Mossos d'Esquadra se hicieron cargo del caso. A esa hora, el humo aún se pegaba a las paredes del comedor y el olor agrio del plástico quemado flotaba como una advertencia. El hombre tenía 32 años, el menor 15. Compartían nombre, Junior. En el piso, en los bajos de una antigua casa, también hallaron sin vida a la perra de la familia. Sobre el suelo, sobre el sofá, sobre los marcos ennegrecidos, quedaban señales de una violencia que había estallado en la intimidad de un hogar. La inspección inicial confirmó que ambos cuerpos presentaban heridas de arma blanca. El fuego, según determinaron después los investigadores, había comenzado en un sofá del salón y no fue la causa de la muerte. Fue posterior, limitado, suficiente para ahumar la estancia y delatar lo ocurrido. Aquella mezcla de cuchilladas y llamas componía una escena tan elocuente como insoportable. Los agentes localizaron el cuerpo del hijo en la zona del comedor, mientras que el del padre apareció en el baño, con una herida fatal en el cuello y signos compatibles con un suicidio tras el ataque. La lectura de la escena, a medida que avanzaron las horas, sugería un estallido de violencia que se intentó ocultar o borrar con el fuego. Con los primeros informes sobre la mesa, la principal hipótesis policial apuntó a un asesinato seguido de suicidio, un caso de violencia vicaria que dejó a la comunidad sin aliento. Pese a ello, la investigación quedó abierta durante días a la espera de pruebas periciales y cronologías precisas que permitiesen reconstruir minuto a minuto la secuencia de los hechos. La colonia Andersen, tan silenciosa como siempre, se llenó de murmullos. Vecinos que no habían oído nada, compañeros de clase acercándose con flores, incredulidad en los portales. El chico cursaba tercero de ESO en un instituto de Sant Vicenç de Montalt. Profesores y amigos dejaron mensajes en papel, pegados con cinta en una pared manchada de humo. Equipos de emergencias atendieron a la madre, desbordada por la noticia, en una escena donde el frío del mar parecía subir calle arriba. Día tras día, los medios describieron el mismo naufragio: un domicilio ennegrecido, una familia truncada, un vecindario que no encontraba palabras. El caso se convirtió en un espejo incómodo sobre las aristas de la violencia doméstica, sobre todo
cuando aparece sin aviso, sin ruido, sin testigos. Y como un hilo que regresa siempre al mismo nudo, muchos recordaron que aquella casa, aquella colonia, no quedaba lejos del Mont Calvari. Desde allí, la ermita parecía observarlo todo con su ojo inmóvil de piedra. Hubo quien habló de coincidencias y hubo quien habló de señales. El viento, esa tarde, sonaba distinto entre las barandas de hierro y las persianas medio caídas, como si el lugar, otra vez, reclamara memoria. No faltaron quienes, en voz baja, relacionaron la tragedia reciente con la sombra persistente del lugar. «El Calvari reclama», dijo una anciana en la plaza, con una voz tan baja que parecía un conjuro. Y su frase, que podría ser solo superstición, resonó en la mente de quienes conocían la leyenda de Hipólito Doy y siglos de extraños sucesos ligados a la colina. Algunos incluso mencionaron viejas coincidencias, muertes repentinas, desapariciones en la costa, incendios sin explicación, todos ellos cercanos al perímetro invisible que parecía dibujar el Mont Calvari. El aire parecía más denso esos días, como si cada campanada desde lo alto del Mont Calvari contara no solo el tiempo, sino las vidas que se habían detenido bajo su mirada. Algunos vecinos confesaron que no se atrevían a subir al atardecer. Decían que las sombras se alargaban demasiado, que las luces de las farolas parecían apagarse un segundo antes de lo debido y que, al llegar a la última curva del camino, se sentía un silencio tan absoluto que dolía en los oídos, un silencio que parecía observarte de vuelta. Desde el mar, el edificio se recorta como un perfil oscuro contra el cielo, y quienes lo contemplan aseguran que, si se observa el campanario durante la noche, hay un instante justo entre la última luz del día y la primera estrella en el que algo se mueve dentro, un parpadeo fugaz de luz que no proviene de ninguna vela ni bombilla, sino de algo más antiguo, más frío y tal vez más vivo. Algunos juran que, si uno mantiene la mirada, verá una figura observando desde lo alto, inmóvil, hasta que parpadeas y ya no está. Otros, con voz temblorosa, dicen que esa figura no es siempre la misma, unas veces alta y encorvada, otras más pequeña, como si fuera la de un niño. Hay noches en las que el brillo del mar parece intensificarse al mismo tiempo que la luz del campanario, y entonces un murmullo, casi un sollozo, se desliza colina abajo. No hay prueba alguna de que las tragedias recientes guarden relación con este misterio, pero la pregunta queda flotando en el aire como la sal marina. ¿Es el Mont Calvari un simple testigo mudo o una presencia que, de algún modo, sigue reclamando vidas? Esa duda, jamás resuelta, mantiene a los más valientes alejados de sus muros cuando cae la noche. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.